Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un podcast más de Sala Común, el podcast en el que hablamos de los temas que se tratan en los libros, no de un libro como tal. Y el día de hoy les vamos a contar de cómo y por qué inició uno de los eventos históricos más importantes por los que hemos pasado, el conflicto bélico que cambió la historia del siglo XX, la Primera Guerra Mundial. Pero antes voy a presentar a mis compañeros. Tío Murphy, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué tal, gente? Buen jueves, feliz jueves a todos los que nos están escuchando el día de hoy en vivo y a todos aquellos que nos escuchan a través de Spotify. Que tengan una excelente semana de camino al trabajito o de regreso a él. Pues emocionado, la verdad, un tema bastante interesante, la Primera Guerra Mundial. Lo hemos abarcado en otros libros como pasadita, así nada más por encimita, pero hoy sí le vamos a dar profundo, duro y macizo contra el piso con la historia. Bienvenidos, señores, a su casa, la Biblioteca Pública Mundial. ¡Auch! Así es. Y también el día de hoy nos acompaña Gabo. Gabo, ¿cómo estás? Bien, güey, aquí. Feliz de estar de vuelta después de un ratillo de estar ausente, pero pues ya sabes, de repente salen cosillas ahí que hace que nos ocupemos de más, pero pues aquí estamos, güey. Sí, güey. Todo con madre y súper listo para ver qué nos traes ahorita, qué cotorreo nos vas a aventar y pues para aventar los chascarros, ya sabes que ya vengo con todo el veneno recargado, carnal. Excelente, excelente. No, pues tú que no te dejas ver de repente, güey, que ahí te Sí, estamos güey, de que, sí. Gabo, ándale, güey, ándale. Yo traigo teorías de que No, lo agarró la ley, porque ya tiene el cabello corto y ya está rasuradito. Me agarró la militar, güey. La Ah, poli güey. lo encerrada. Sí, ¿De lo qué, agarró. güey? Ese vato se ha visto que se ve que no ha hecho la cartilla. Trépalo en corto, güey. Güey, no les des ideas, güey, no les des Ay, ideas. Güey, No. Imagínate que un día de repente pases por la calle, señor, muestre su cartilla militar. Se le indicó cuando la sacó que era un documento importante que tenía que tener con su persona en todo momento y todo. ¿Qué? No, pues, ¿A poco a la sí? verga. Y pum, para adentro, vámonos. Simón, Ay, Simón. güey. No, está gacho, güey. Uy, mira quién se conecta. Buenas noches, mis amigos. Se conecta el señor Usted Me Da Asco. Bienvenido. Un gustazo tenerlo por aquí. Excelente gustazo. nickname. Y también el Excelente señor nickname. Chas Drummer. Sí. Bienvenido y gracias por esa suscripción con Prime. Muchísimas gracias. Ufas. Ufas. Muchas gracias, dude. Mamalón. Dice, hola guapos. Excelente, No, gracias. aquí el guapo eres tú. Así Dice es. aquí el señor Me Da Asco, los extrañaba. Ay, nosotros más a Ay, ti. Y nosotros a ti, Bastante. dude. Mamalón. Y bueno, pues antes de comenzar me gustaría recordarles que si les gusta nuestro contenido, por favor denle like y compartan, suscríbanse a nuestro canal y al resto de nuestras redes, que eso nos ayudaría muchísimo y nos motiva a seguir adelante con este proyecto. Y si nos sigues en Twitch, puedes participar directamente en el podcast con tus comentarios. Además, puedes apoyar a nuestro PayPal, nos puedes apoyar a nuestro proyecto a través de paypal.me/BP Mundial, Stream Elements o Streamlabs. Por lo que te cuesta un café, puedes ayudar a que este sueño continúe y seguir fomentando la literatura. Además de que te mencionaremos en el podcast, te ganas nuestro cariño para siempre. Y si necesitas que alguien reciba sus pataditas en las costillitas, lo hacemos. Te dejamos todos los enlaces en la descripción. Y bueno, me gustaría comenzar mencionando también que toda la información que vamos a exponer aquí proviene del magnífico libro Todo lo que debes saber sobre la Primera Guerra Mundial del autor Jesús Hernández. Libro que por supuesto alentamos encarecidamente que toda nuestra lea. La verdad es que es un muy buen libro y vale muchísimo, muchísimo la pena. Y bueno, antes de comenzar me gustaría también preguntarles, tío Murphy, Gabo, ¿qué conocen ustedes o qué han oído de la Primera Guerra Mundial? Pues mira, si nos vamos a grandes rasgos, obviamente sabemos que fue precuela de la segunda, esa ya la conocíamos. Los hechos históricos que envuelven a la misma, para mí no son un misterio, pero sí lo veo como fue la última guerra que se vivió con bayonetas, si no me equivoco. Todavía estábamos en tiempos no prehistóricos, pero todavía no había tanta tecnología. La raza todavía se atrincheraba, se golpeaban los unos a los otros. Tranquilamente ahí por el 1915 más o menos, si no me equivoco entre las fechas. Y pues sí, como de hecho, siempre, fue causada por algún austriaco que luego dijeron que fue Alemania y ya no la sabemos. Entonces la segunda y la tercera parte va a tratar de lo mismo, gente, para que no se sorprendan. No es spoiler. La tercera. Ay, güey, Bueno. la tercera. Hasta tiembla la centro de la tierra. No, güey. Yo, pues, la neta, sí, no estoy muy empapado de lo que es la Primera Guerra Mundial. La segunda sí, pues fue como que la más popular, ¿no? La más populacha. Sí. Pero de la primera sí, la neta, no tengo mucha noción. De hecho, por eso estoy aquí. Por eso acepté la invitación, para que me ilustren ustedes, caballeros. Y para poder saber qué pedo y decir
Pues ya saben, ¿no? Cosillas ahí que se puedan. Así puedes llegar en una peda, llegar a mamonear. ¿Tú qué chingados sabes de la Primera Guerra Mundial, chamaco pendejo? Al chile, güey. ¿Qué no has visto BP Mundial, puñetas? ¿No lo has visto acaso? Puedes poner, mira, para que te pongas más mamón, llégales así de mamones de que puedo poner algo de la Primera Guerra Mundial y pones a Franz Ferdinand. Y tus camaradas van a quedarte con cara de qué pedo y tú no lo conocí. No escuchaste ese episodio, ¿eh? Sí, a huevo. Chile. Pero sí, güey, básicamente es eso. Esa es mi historia con la Primera Guerra Mundial. Si acaso jugué una vez el ¿cómo se llama? El Battlefield. El Battlefield. Ándale, huevo. Pero la neta, yo me fui directo a los pelotazos, güey. La neta, no me quedé a ver qué pedo. No me quedé a ver el intro. Huevo. Bueno, no eran clases de historia tampoco. La cosa ahí era balacear gente. Sí, que básicamente fue lo mismo, en realidad, o sea, la neta no era mucha Sí. diferencia. Pero bueno, vamos a comenzar entonces. En el año 2014 se conmemoró el centenario del estallido de la Primera Guerra Mundial. Para entonces, salvo que se hubiera dado algún caso de longevidad extraordinaria, ya no quedó ninguno de los hombres que participaron en aquella contienda. Pero no fue necesario esperar hasta esa fecha para escuchar a quien considerara, erróneamente por cierto, que la guerra que se llevó a cabo de 1914 a 1918 fue como un conflicto perteneciente a un lejano pasado. Nadie parece recordar hoy por qué luchó y murió aquella generación de jóvenes. La guerra que iba a acabar con todas las guerras, tal como se aseguraba entonces, no iba a ser más que el preludio de otra aún mayor, la Segunda Guerra Mundial, que superaría ampliamente las cotas de muerte y destrucción de la Primera Guerra Mundial. El enorme sacrificio de 1914-1918 no había servido para traer la paz. La comparación con la contienda emprendida por Hitler en 1939 ha hecho que la guerra de 1914 quede relegada a un papel secundario, eclipsada por el fulgor deslumbrante del conflicto que estallaría 2 décadas después con la invasión de Polonia. Sin embargo, existen algunas excepciones. Mitos como el legendario Barón Rojo, Lawrence de Arabia o Mata Hari se han hecho un hueco en el imaginario popular. ¿De estos, alguno de ustedes había escuchado estos nombres? Yo sí. ¿De cuál te suena, viejo? ¿Cuál? El de Mata Hari. El de Mata Hari. Sí. Para mí, el nombre más legendario. Era el que menos esperaba. Sí. ¿Neta? Sí. A ver, espérate, ¿cuáles son los otros que dijiste? El Barón Rojo y Lawrence de Arabia. De hecho, sí escuché los tres. Bueno, Lawrence de Arabia, por ahí vi el póster de una película, supongo que de la película de Lawrence de Arabia. De Lawrence de Arabia. Barón Rojo, pues es un nombre muy popular que de hecho han metido en diferentes, tanto programas como caricaturas. Y hay una banda de heavy metal con ese nombre, tal cual, sí. Que se llama sí, así, Barón Rojo. Barón gran Rojo. disco, gran rola de España. Simón. Un saludo a Barón Rojo, que sé que nos está viendo en este momento. Huevo. Es correcto. Y el de Mata Hari fue de hecho fue el que más me supe porque ¿cuándo fue? Hace como, no sé, ya 7, 8 años jugué un juego que se llama Mafia 2 y ya de cuenta que ahí hay un coleccionable, por así decirlo. Ya ves que ese tipo de juegos de mundo abierto hay coleccionables y los vas a encontrar y todo. Entonces había carteles de Se Busca y uno de ellos era uno de una mujer que se llama Mata Hari. Pero creo que era una segunda Mata Hari. No sé si es la que tú dices, o sea, la misma, pero creo que sí es la misma porque supuestamente era una mujer que era como un doble espía o algo así. Sí. Y se hacía pasar por prostituta, por mujer galante y todo eso para poder cumplir sus misiones como doble agente. ¿Es esa, no? Sí. De hecho, sí, así era. Así era, es correcto, sí. Es la que más información vi porque la información que te venía, los pósters esos que encontrabas era de todo, o sea, era de cosas que en realidad, de personajes, vaya, no ficticios, que sí existieron, como Al Capone también, por ejemplo, y venía una ficha informativa hacía grandes rasgos lo que representaron lo que era cada personaje, y pues uno de ellos era Mata Hari. Fue uno de los que más me llamó la atención, de hecho. Uy, qué cool, ¿No? ¿eh? Qué cool, y como dijo Conan, es algo de lo que te esperas como que menos representación, a pesar de que es una gran parte importante de la Primera Guerra Mundial, te das cuenta como que no tiene una representación tan grande, tan como lo hablábamos con Barón Rojo, pero es bueno que se represente en juegos, sobre todo que tú digas, sabes que ya puede ser un poquito más parte de la cultura popular a través de los videojuegos. Correcto. Yes, Sí, así es.
Bueno, continuamos. Aquellos que creían que la contienda de 1914 terminaría en unas pocas semanas, con la mente aún puesta en las campañas napoleónicas, se dieron de bruces con una terrible realidad. Europa comprobó en sus propias carnes las trágicas consecuencias del fenómeno bélico en la era industrial. Los campos de batalla ya no mostraban ordenadas hileras de soldados, uniformados con vivos colores y armas relucientes, avanzando al compás de tambores. La aparición de la ametralladora, el alambre de púas, las granadas de mano y los gases venenosos acabaron de golpe con todo el romanticismo que hasta entonces destilaba la profesión militar. Conceptos como el honor y el valor pasaron una dura prueba en las trincheras del frente occidental, de la que no siempre salieron airosos. La juventud europea acudió en masa a una cita con la historia, al llamado de sus gobernantes para tomar las armas en una guerra que sería larga y sangrienta, pagando con sangre su ingenuo entusiasmo inicial. Pero no podemos llamarnos a engaño. Muchos de aquellos jóvenes idealistas perderían la vida destrozados por una bomba o ensangrentados en tierra de nadie. Los que lograron regresar a sus hogares lo harían sufriendo irreparables secuelas físicas o psicológicas de su estancia en el frente. El saber cómo fue posible que millones de hombres se vinieran a pasar por ese trance a lo largo de 4 interminables años para lograr unos objetivos que no siempre comprendían en una cuestión por la que no tenemos, es una cuestión, perdón, por la que no tenemos ni siquiera una respuesta. Si se le ha de considerar como abnegados héroes defensores de una causa superior o por el contrario, víctimas incautas de una maquinaria infernal, es algo que podrá juzgar nuestra audiencia. Aún así, esperamos que este podcast sirva para comprender mejor a aquellos hombres que con su supremo sacrificio se hicieron por siempre acreedores de nuestra admiración. La neta, eso de, o sea, todo lo que pasó ahí durante la Primera Guerra Mundial a mí se me hizo bien cabrón, sobre todo porque yo creo que es de las pocas guerras en las que los jóvenes, supongo que habían escuchado ustedes esto, fingían que tenían más edad para poderse enrolar, güey. Ajá. Digo, yo no había escuchado, de hecho he escuchado lo contrario, güey, de que no se quieren enrolar o algo y luego pues los terminan castigando de alguna u otra forma o que los enrolan a huevo. Pero aquí no, aquí muchos fingían que tenían una mayor edad o algo así para poder participar. Ustedes habían escuchado eso, supongo. De hecho, no, la verdad no. Siempre creí que era al revés, pero pues a lo mejor tiene sentido, digo, porque a lo mejor en esos tiempos no había como que, a lo mejor no se aspiraba a muchas cosas, ¿sacas? Entonces, para Okay. Sí. O sea, no había tanto para qué aspirar para poder, digamos, ser alguien en la vida. Entonces dice, no, pues si vas a la guerra, güey, pues tienes o sea, ya de entrada ir a la guerra, güey, ya eres un héroe nacional. De entrada, o sea, si sean bastantes como quiera ya de entrada ir, güey, pues es bastante, güey. Y luego todavía, digamos, salir victorioso o, digamos, salir con vida, pero pues a qué costo también, ¿no? Pues ya te regresas como héroe, pero ya en esos tiempos y será una aspiración bastante alta. Yo creo que por eso la gente, esa y otras cosas más, la gente iba a hacer eso, o los jóvenes iban a hacer eso. O sea, no importaba que tuvieran una edad muy, muy temprana, como quiera se quería enrolar para ese tipo de cosas. Digo, a lo mejor hay más factores, pero ese es el que más me llega ahorita en corto, que un posible factor por el cual lo hacían. Voy mucho por el lado de lo que dice Gabo. Un saludo a Bistec, que se acaba de conectar ahí desde Chile. Saludazos, Bistec. Fíjate, yo también me siento como eso, como que decía, no, me voy a enrolar a la guerra antes de ser un viejo de 40 años y morirme de disentería. Pues sí, o sea, también. La expectativa de vida de aquellos años. También, cierto. De aquellos años era como que vive ahora, vive fuerte o muere joven. Bueno, relativamente joven. Entonces, el aspecto de la defensa o el nacionalismo o el patriotismo que se expresaba en aquel momento, sí está muy fuerte. Ahorita estamos viendo las figuras políticas, para la gente que nos está escuchando en Spotify, al momento en Twitch, estamos viendo las figuras políticas que reinaban en ese momento. Estamos hablando del King George V, el rey de Inglaterra. Por cierto, gran barba y bigote, estamos a nada de podernos hacer así el Gabo y yo. Está fregona. Tenemos al Kaiser Wilhelm, el gran emperador germánico de aquellos tiempos, y tenemos al zar Nicolás II, que hemos hablado tanto de él, la historia ha hablado tanto de él, de la cumbre zarista y de la gente que fue expulsada del zarado ruso en aquellos tiempos. En grandes obras literarias se ve muy reflejado eso. Entonces, imagínate los poderíos nacionalistas de aquel tiempo y el sentimiento de tener a grandes figuras encima de ti, mandándote, por así decirlo, porque todavía eran emperadores. O sea, no hablamos de presidentes, hablamos de emperadores y reyes.
Sí, como quiera llama, o sea, eso de que, güey, es que no es una figura política común y corriente, o sea, es un emperador, güey, o sea, este güey es el Kaiser, o sea, es otro pedo, la verdad es que es algo diferente. Sí, la verdad, sí. Entonces, Bueno, yo creo que continuamos, a dice, la vez ese nacionalismo te lleva, y ahorita como dice Conan, imagínate o sea, si te habla el presidente y te dice ahorita, tráeme unos tacos, no lo haces. No lo haces. No, hombre. Pero si llega el cacique, vamos a un rango bajo, llega el cacique de tu tribu y te dice, carnal, mátate por tu pueblo, pues a lo mejor lo haces, te la piensas y dices, pues va. Pero si te lo pide el emperador, dices, no, pues me va a matar él, mejor me mato yo. ya viéndolo con mentalidad de RPG, de que, a huevo, a quest, Acuesta. The Quest. Ah, huevo. subes de nivel y la chingada. Ya sé, güey. Bueno. Con madre. Ah, huevo. Continuamos, dice, hablamos un poco de dónde comenzó todo. Sarajevo es una de las ciudades más singulares de Europa. Pese a encontrarse en un valle rodeado de montañas, mira como Monterrey, es una ciudad por la que ha circulado abiertamente la historia de Europa de los últimos siglos. Fue fundada en 1461 por los turcos, que le dieron el nombre Saray Gedibe, Palacio del Gobernador General. O sea, es lo que significa. A finales del siglo XVII se había convertido, tras Constantinopla, en la segunda ciudad más importante del Imperio Otomano. En 1879 pasó a estar tutelada por el Imperio Austrohúngaro, siendo anexionada oficialmente por este en 1908. Sarajevo ha sido históricamente un crisol de culturas. En ella han convivido razas y religiones distintas durante siglos. Por lo tanto, si la Gran Guerra debía comenzar en algún punto de Europa, a huevo tenía que ser Sarajevo. Y eso es lo que ocurrió en un caluroso día de verano de 1914, cuando el heredero de los Habsburgo, el archiduque Franz Ferdinand. Checa el nombre, güey, porque no es nada más Franz Ferdinand, es archiduque Franz Ferdinand Karl Ludwig Joseph von Habsburg-Lothringen, Herzog von Osterrich. No me digas que lo vuelva a pronunciar, güey. El Charlie para los compas. Ahí tiene, como que tuve baja latencia, no te escuché bien, güey. ¿Cómo? No mames. A ver, déjame ver si me sale, güey. A ver si no se me enreda la lengua, güey. Es Franz Ferdinand Karl Ludwig Joseph von Habsburg-Lothringen, Herzog von Osterrich. Paquito para los compas, güey. No mames. Perra madre, güey. Imagínate, Franz, te va a encargar una plana de tu nombre, porfas, porque te estás portando bien mal, carnal. Y el vato, así como que, ¿de dónde dijo que es usted, maestra? No, pues yo soy alemano. Y empezó el pedo. A huevo. Simón. Bueno, aquí nuestro camarada Paquito, güey, estaba en una inoportuna visita en esta ciudad, en Sarajevo. Iba acompañado de su esposa Sofía Chotek. La relación entre Francisco Fernando y Sofía no era bien vista por la familia del archiduque debido al origen plebeyo de ella. Cuando la conoció en 1900, Sofía no era más que una humilde ama de llaves, mientras que él contaba con 2047 antepasados nobles en su árbol genealógico. Para casarse, el archiduque tuvo que aceptar que Sofía no podía ser emperatriz y que sus hijos, Ernesto, Max y Sofía, no tuvieran derecho de sucesión. O sea, al chile este güey sí se casó por amor, güey. Precisamente en esa fecha se celebraba el Día Nacional de Serbia, aniversario de la derrota de los serbios por los turcos en la batalla de Kosovo en 1839. Kosovo ya es Serbia. Dice, es una palabra, es un insulto, de hecho. Que dice Kosovo pertenece o es el corazón de Serbia. Se dice Kosovo ya es Serbia. No preguntes de dónde sé eso, pero pueden investigarlo y es cierto, está en internet. No pregunten. Okay. Esas pedas legendarias, ¿no? De que yo lo vi en Google, güey. Hey. Ahorita saco el pinche screenshot para que veas que estoy diciendo la verdad. Huevo. Sí, esas discusiones de pedas, güey. Una fecha que conmemoraba la humillación sufrida por el pueblo serbio a manos de su enemigo histórico y que servía de estimulante para sus nunca satisfechas reivindicaciones territoriales. Por tanto, si debía escoger un día para visitar Sarajevo, ese domingo 28 de junio no era el pinche día correcto, güey. La imprudente visita era sentida así como una nueva humillación para todos aquellos que anhelaban sacudirse el dominio austriaco.
Entre ellos, un grupo compuesto de 7 estudiantes no estaba dispuesto a que el archiduque saliera con vida de Sarajevo. Estos jóvenes, que no superaban los 20 años, formaban parte de la organización secreta La Mano Negra. Este siniestro nombre era debido a que cada miembro debía enrolar a otros 4, formando así los 5 dedos de una mano. Vato, Que ese por es cierto, otro esquema piramidal, maldita sea. Sí, güey. Güey. A ver, quiero buscar ahorita, güey, y vamos a ver en Google La Mano Negra Inc. y va a salir Herbalife, güey. Va a salir alguno de esos. Ya lo habíamos visto. Ojo, Gabo, y te voy a dar, esta es una lección de historia, aparte de eso, esta va gratis, güey. Aparte de esto, ya habíamos visto, güey, en los sabrosísimos jardines de las delicias, los jardines del placer y lo prohibido, güey, que anteriormente los Hashashin, los de Assassin's Creed, güey, también eran así, güey, era un esquema piramidal, güey, pero cabrón. Sí, güey. Ahí te das cuenta que las organizaciones asesinas solamente funcionan si son piramidales, güey. Sí, güey, no conviene meterse en esos pedos, güey, neta. O sea, un día te dicen de que, güey, vamos a vender Herbalife y la chingada, y terminas matando a un cabrón en Sarajevo, güey. O sea, no, está chido. Imagínate que estás vendiendo Herbalife, güey, vato, te ganaste el premio mayor, güey, del viaje a Sarajevo, y tú, ¿qué, güey? ¿Cuándo competía yo por eso? Güey. Y ese mato que se llama Francia, bueno, me lo da, tengo, güey. y el Paquito, tengo, ahí está tu kit de viaje. Ahí está, güey. No mames. Porque hay una K-47, güey, ¿qué pedo aquí? A la verga. Y un gorrito comunista. Ah, caray. No, bueno, otro gorrito comunista. O sea, ese no, otro gorrito comunista. Otro gorrito comunista. Bueno, continuamos. Franz Urban era ese día el conductor del vehículo oficial del archiduque por las calles de Sarajevo. Durante una parte del trayecto no prevista, el experimentado chofer se confundió y tomó una calle equivocada. Para retomar de nuevo la ruta correcta, decide salir de la calle circulando lentamente marcha atrás. En ese momento, por pura casualidad, uno de aquellos estudiantes, Gavrilo Princip, se acerca hacia el coche oficial, reconoció de inmediato al archiduque. No puede creer lo que ve en sus ojos. Tiene a pocos metros al hombre que encarna la dominación austriaca. Sin pensárselo 2 veces, Princip echa mano a su pistola, apunta al archiduque y la tragedia que conmocionará a Europa está por producirse. Y entonces, un momento, dejemos congelada esta dramática escena y retrocedamos. ¡Ja, huevo! Espera, tiene un porqué, güey, espérate, tiene un porqué. Y el Gabo, mira, estoy a punto de salirme, güey. Está a punto de salirme. Le ponía el skip, güey. Ahí el Gabo es donde le ponía skip, es sin, güey. Vámonos, saltar. Ahorita estaba con el control así en las manos, güey. También de que, a ver, ahorita cuando sale el pedo. Y el Gabo así como que saltar escena. Y apareces en Varsovia y tú, güey, qué pedo. Así como ese vato, qué pedo, güey. Agarrando al Gabo así como que, vato, reacción. Y tú, ¿qué me salté? Espérense, tiene un porqué, checa. Va, échale. Dejemos congelada la dramática escena y retrocedamos a lo que había ocurrido ese mismo día, pero en la mañana. Poco antes de las 10, Franz Ferdinand y Sofía se dirigieron al ayuntamiento. Hacía un tiempo espléndido. El cielo se encontraba totalmente despejado de nubes y soplaba una suave y agradable brisa. En ese recorrido por las engalanadas calles de la ciudad, tuvieron ocasión de saludar al público que se había congregado en las aceras desde el vehículo descapotable. O sea, el pendejo iba como si fuera en desfile a toda madre, güey, saludando a todos. Güey. O sea, entre tanto pinche nombre, ¿no trae un Kennedy por ahí metido? Es lo mismo que pensé yo, güey. Es lo mismo que Kennedy, güey. Exactamente igual, güey. No tenía un archiduque móvil o algo que lo protegiera, güey. Pues no, la neta no. Como el papá móvil. Por eso un archiduque móvil hay que lo mueva, pero no. Es como que, vato, mira. Oigan, ahí ya saben, raza, cuando a alguien no le gusta su presidente, vótenle enérgicamente. Oiga, y si se compran un convertible, para que lo paguen. ¿Y si se compra un descapotable, oiga? Bueno, continuamos. Pero el tranquilo discurrir de la caravana oficial se vería alterado de golpe. Pasaban unos 20 minutos de las 10 cuando uno de los integrantes del grupo de jóvenes conspiradores arrojó contra el vehículo del archiduque una granada de mano escondida en un ramo de flores.
En lugar de caer en el interior, la bomba rebotó en el lateral, estallando al paso del coche de seguimiento, el que venía atrás, y causando heridas a 2 nobles austriacos que viajaban con él. El asesino frustrado intentó suicidarse de inmediato, ingiriendo una pastilla de cianuro y arrojándose al río. Definitivamente, ese no era su día de suerte, puesto que, como si se tratara de una escena de dibujos animados, cayó en un lugar del río en el que solo había un palmo de agua, y vomitó la píldora, y de inmediato lo arrestó la policía. ¡Todo pendejo! Solo tenías una Cabrón. cosa que hacer, solo... No mames, güey. Me imaginé una escena de tipo Looney Tunes, güey, o de, Sí, güey, o de haz de los cuenta. Simpsons, güey, o sea... No, Nah, Eso güey, es todo, amigos. Eso era, no, güey, el chile, eso sí pasa para un capítulo de Rick and Morty, una cosa así, güey, el Al pinche chile. mamona, güey, ¿qué ¡Oh, está no, me pasando, van a güey? atrapar! Todo bien rápido, güey. Sí. A ver, Ay, vomita no la mames. pastilla, cae en un lugar seguro, o sea, el vato de tiro no, güey, de tiro no era su día de suerte, y luego le rebota una papa explosiva, güey, no. Estaba bien pendejo. Bueno, hasta eso fue suerte, güey. Fue suerte del archivo que pendejez de este, güey. Pregúntame Sí. yo, ¿tenemos el nombre del asesino o cariñosamente le podemos decir Margarito, güey? Le podemos decir Margarito, güey. No está el nombre de ese vato. Va. Y No, pasó a la fue historia como, lástima, Margarito, que no se le hizo Ay, ni una, güey. hijo de la chingada. No mames. Bueno, continuamos. Dice, el archiduque no se dejó impresionar por este atentado y en lugar de dar por finalizada la visita, decidió continuar con la agenda prevista y ser recibido en el ayuntamiento. Allí se produjo un momento de gran tensión cuando el alcalde, al no haber tenido tiempo de modificar el discurso, leyó un párrafo en el que se hablaba de y cito, la acogida calurosa que la población de Sarajevo ha brindado a los príncipes. El archiduque interrumpió al alcalde y lo reprimió diciendo, venimos aquí de visita de amistad y nos reciben con bombas. No mames. Sí, ya, güey. Ay, no, se pasó de pendejo el güey. Al chile, güey, no mames. Digo, está bien, entiendo que no tengas tiempo para arreglarle, pero, o sea, ¿de verdad no te da el coco para cambiarle ahí lo que vas a leer, güey? ¿Neta? O ¿Estás simplemente viendo no lo que le decirlo, pasó? güey. Simplemente Ándale, no o... decirlo, güey. Y ya, como ¿Sí? que, Simón, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿O qué pedo? Saca la cheve. Y ya, güey. ¿Y ya? Ay, de una chévere austriaca, güey. Supongo que le das un traguito y ya te empedó, güey. Hombre, sí, ya sé, güey. Al chile sí. Bueno, sí, estaría chido probar un día. A ver si un día se nos hace y la probamos, güey. A huevo. Pero bueno, Que sí. continuamos. A la finalización del acto, el archiduque, para desesperación de su séquito, que desea largarse cuanto antes de la ciudad, obviamente, en lugar de despedirse, decidió trasladarse al hospital en donde había quedado ingresados los 2 miembros de su comitiva para interesarse por su estado de salud, pinche metiche. Alguien sugirió que, como estaban las cosas, lo mejor era que las tropas austriacas estacionadas fuera de la ciudad formasen un cordón de seguridad en el siguiente trayecto. Pero esta idea fue desechada por la absurda, por no decir pendeja, razón de que los soldados no tenían disponibles sus uniformes de gala, güey. Nada ¿Qué? más por eso, güey. O sea, nada más porque no se veían bonitos. ¿Tú Pero crees? ¿quién decidió eso? O sea, no hacerlo. Porque por ese ¿El pedo. archiduque? El archiduque dijo, no hay pedo, no quiero porque estos vatos no están bien. De ahí vestidos". viene esa famosísima frase hoy en día, Verga, antes güey. muerta que sencilla. A mí no me saquen Sí, a la güey. calle en esos trapos, yo me tengo que ver bien y a ching. Para todos los que no conozcan eso, hay una canción sumamente pendeja que dice eso, tal cual de antes muerta que sencilla. Y aquí vemos la frase, Franz Ferdinand lo hizo primero, entonces Franz Ferdinand lo hizo se primero. conecta Chango. Bienvenido, Chango, gracias por darte la vuelta. Hola, chango. ¿Qué onda, chango? La moda no incomoda. No, estoy de acuerdo con usted, señor Medasco, pero, vato, ¿estás de acuerdo que vas a salir de ahí encarrerado porque tuviste un atentado de muerte y te pones tus moños? Güey, No, como ese que- era el pedo, güey, que no se los podía poner. Ese fue el pedo. No se podían poner los moños. Güey, parece No, una comedia, güey, la Primera Guerra Mundial, güey, qué pedo. No mames. Y todavía no empieza, güey. Todavía falta. Todavía falta matar un cabrón para que empiece, pero vamos a darle, porque todavía falta nada más, falta una... Ya estamos a nada. Bueno, mira. Ya Así te vas pues, oyendo, güey. o sea, güey, así pues, la seguridad del archiduque continuó en manos de la policía de Sarajevo. Los relojes del campanario de la iglesia señalaban las 12 cuando partieron Fernando y su esposa desde el ayuntamiento.
Y llegamos a la escena que habíamos dejado en suspenso, en la que el chofer Franz Urban, desconocedor de la mejor ruta para llegar al hospital, se equivoca entrando desde el muelle Apple en la calle Gebel. Ese simple error de conducción será fatal, no solo para la ilustre personalidad que viaja en el asiento de atrás, sino como pronto se vería para toda Europa. Aquel giro de volante, producto de una decisión tomada en unos pocos segundos, marcaría para siempre la historia del siglo XX. Princip, el conspirador que en ese momento pasaba por el lugar, rumbo a la cafetería Mortis Schiller, para comer algo y olvidar así el fracaso de su compañero todo pendejo, se topó de repente con el coche del archiduque, retrocediendo a escasa velocidad. El heredero del odiado imperio que los Habsburgo, hasta ahora a escaso 1,5 metros de él, no dudó ni un instante, sacó su pistola y le disparó 2 veces, una contra el heredero, o sea, contra el archiduque, y la otra contra su esposa. Franz Ferdinand fue herido en el cuello y Sofía en el abdomen. Urban siguió retrocediendo para retomar la calle principal hasta que advirtió horrorizado que de ambos cuerpos manaba un reguero de sangre. La duquesa falleció casi en el acto, mientras su esposo estaba perdiendo mucha sangre. El chofer condujo a toda velocidad hacia el hospital, pero el archiduque exhala su último suspiro durante el camino. La leyenda dice que se pudo contener la hemorragia del archiduque porque que no se pudo contener la hemorragia, porque muy presumido no usaba botones y hacía que le cosieran sus uniformes una vez puestos para que se ajustaran perfectamente al cuerpo. Cuando llegó al hospital y rasgaron el uniforme con ayuda de tijeras, ya era demasiado tarde. O sea, literal, como dijo el tío Murphy, güey, antes muerta que sencilla. A la madre. Se mamó, o sea, el vato andaba en guardapedo real y la chingada caminando en todos lados. Perdóname, pero ¿qué es esa mamada? Y, güey, ¿qué tanto dinero tienes que tener para que decir, ¿qué me voy a poner el día de hoy? Una camisa verde y un pantalón. Te estiras y lo tienen que coser a tu alrededor, güey. Sí, güey. Vato, Franz Ferdinand prácticamente andaba en mameluco, güey. Sí, básicamente. Prácticamente. Andaba en mameluco el güey. La policía detuvo sin... A ver, o sea, ¿qué pedo con el giro de los hechos? Estuvo bien mamón, güey. O sea, dices que el compa, el que terminó matando a este güey, a Franz Ferdinand, fue el compa del vato que le acabó al principio. Creo que se me acordó mi compa ahí. Se me hace que sí. No, es Conan que se detuvo ahí. Ahí está Conan. Ya. Sí, aquí estoy. Ya. ¿Te escuchaste eso? Sí, ya te escucho, se cortó un poco. Ya. Que te preguntaba, entonces, el vato que terminó matando a Franz Ferdinand fue el compa del vato que la cagó al principio. Sí, y se lo topó de puro pedo. De puro pedo. Sí. Ay, güey. Qué pedo. Así de raro fue la cosa. Así de raro fue. O sea, hasta parece que, digo, ya viéndolo de alguna forma, pues digo, no sé, en retrospectiva, hasta parece que este güey estaba destinado a morirse, güey. Sí, güey. Parece que sí, güey. Pareciera, o como si el principio, digo, ya metiéndonos en pendejadas acá esotéricas, como si hubiera sido una especie de viajero en el tiempo, güey, que tenía que hacer que este pedo pasara, güey, de alguna u otra Pero forma. si te pones a pensarlo, entonces no fracasó el vato del principio, güey. O sea, indirectamente lo logró, porque de no haber sido por él, ya ves que lastimó a los compañeros de este güey, este vato hace esa desviación hacia el hospital y ya en el regreso es cuando este vato lo tuerce, ¿no? Sí. Entonces, si no hubiera pasado ese pedo, o sea, o lo mataba o no lo mataba, pero le daba a los de atrás y como quiera su compa iba a terminar el trabajo que empezó el otro güey. Sí, fue indirectamente le ayudó, así es. Sí, güey, pero ¿estás de acuerdo que para que pasara esto, el otro vato tuvo que hacer una serie de pendejadas, güey, como que para que la vida no cuadrara, se iban a Franz Ferdinand de pura chingadera y luego que se tuvieran que atrasar porque su guardia no estaba de vestir bonito? O sea, las coincidencias ya hay, o sea, sí hay muchas coincidencias para que el punto exacto donde él se lo tope y lo reviente, güey. Sí. Estuvo raro. Y fue bastante eficiente, güey, o sea, 2 tiros y los 2 tiros sacaron con las 2 personas. Sí, güey. Imagínense, uno en el pescuezo y a la esposa en el estómago. Puntos críticos, güey. Nah, sí estuvo bien mamón ese pedo. A lo mejor, no sé, quiero pensar que a lo mejor está un poco embellecido la historia, pero igual y no tengo pedos con que haya sido así, si es que en realidad fue así, tal cual, la neta. Está chido.
Vato, Sí, al vato sí. que se cayó literalmente, que se cae y falla la chingada. Faltó la musiquita esta de las comedias inglesas altas velocidades, la de tiririririririr. Faltó nada más eso, güey. Ah, Con la eso, güey. ¿cómo se llama este? Benny Hill. Benny Benny Hill, Hill, güey. el show de Benny Hill. Nada más faltó eso, güey, para que fuera así como que. Es más, si algún día, güey, hacen esta historia en la Primera Guerra Mundial, güey, quiero que ese señor lo interprete el señor Mr. Bean, güey. Que Mr. Bean haga ese papel de ese tipo, güey. Sería tan feliz, güey. Sería tan feliz. güey. Me lo imagino Crema, cometido, pero en el papel de Mr. Bean, güey. Con la papa, la avienta y falla, güey. Luego que estaba corriendo acá. Luego se cae. Intentando Vomita. tragar la pastilla de cianuro, güey, pero como no hay agua, se le atora, güey. Y donde se quiere aventar, güey, cae en otro lado y vomita. Güey, me acabo de imaginar todo eso, güey. Sí, güey. Yo también, güey, por eso te lo digo, yo Con también, güey. Me imaginé a Mr. Bean haciendo eso, güey. Sí. Un saludo a Rowan Atkinson que nos Saludo a Rowan escucha y Atkinson. nos ve en YouTube. Uy, mira, dice aquí, dice Chango, comenta. Viendo la extravaganza, me imagino que el carruaje tenía un letrero de aquí viaja para que un asesino no se confunda. Pues nada más faltó eso, güey. Sí, básicamente, güey. Básicamente. Bueno, continuamos. La policía detuvo sin dificultad a Gabrielo Princip y al resto del grupo. El interrogatorio de Princip fue tan duro que más tarde tuvieron que amputarle un brazo. Juzgado y condenado, el magnicida se libró de la pena. Vato, Sí, güey. ¿cómo no iba a confesar? A lo mejor el morro ni fue, güey, pero ya tenía un pinche brazo colgando. Y... Ya está. ¿Dónde está tu líder? No sé, quítale el brazo a la mierda. Oh, no mames, ¿te imaginas, güey? Aquí no andaban con tehuacanazos, güey, acá literal, güey, le mocharon un brazo. Bueno, juzgado y condenado, el magnicida se libró de la pena de muerte al tener menos de 20 años, pero murió en prisión víctima de la tuberculosis en abril de 1918. El hombre que murió el mismo año que terminó la guerra que provocó con 7 meses de antelación, güey. O sea, este vato se murió 7 meses, antes de que se terminara la Segunda Guerra Mundial, la primera Guerra Mundial, la guerra que él mismo causó, güey. Qué curioso que se fue en el mismo año que se terminó la guerra, güey. Pues Me pareció curioso. Eso, sí. Pero, Dice, ¿cuál fue el motivo? Se murió de tuberculosis. Ay, güey. Güey, la tuberculosis, créeme que durante muchos años fue un tema concurrente, güey. Inclusive el mismísimo Orwell, güey, falleció de tuberculosis. Todavía 50 años después de este pedo, güey, él fallece de lo mismo, güey. O sea, estos pedos eran intratables. Por eso es lo que les decía ahorita de la media de vida de ese tiempo. Sí, era muy, muy corta, güey. Además, no olvidemos que en los 20 siempre hubo plaga, güey. O sea, todo este tipo de generaciones aguantaban guerras, plagas, devaluaciones, de Tokio. Hambruna, pobreza, sí, sequías. Atentados, pastillas de cianuro, de caídas, todo. Pendejez. Bueno, eso sí. Bueno, continuamos. Dice, aquel 26 de junio de 1914, el heredero del Imperio Austrohúngaro se había desangrado en Sarajevo. La cuenta atrás de la guerra que iba a desangrar a Europa había comenzado en ese preciso momento. Para muchos resultará una incógnita imaginar cómo fue posible que esa bala disparada por Gabrielo Princip al cuello del heredero de los Habsburgo pudiera desencadenar un conflicto que costaría la vida a más de 8 millones de soldados y un número similar de civiles. Pero se facilita un poco cuando caemos en cuenta de que la Primera Guerra Mundial estalló como reacción a una larga serie de disputas viejas. En el verano de 1914, Europa era como una gigantesca cantina o como una peda en la casa de un camarada, lo que aparentemente todo el mundo bebe y se la pasa chingón. Sin embargo, los recelos y las envidias no estaban demasiado alejadas. Entonces, esto es una cena familiar por los terrenos de la abuela de toda la vida, güey. Básicamente. Sí, güey. Es como es que... un 31 un 31 de diciembre, 1 de enero cualquiera en Monterrey, Nuevo León, México, güey. Tú nunca viste por Mesopotamia y de que alguno, cállense que mamá Britannia está enferma. O sea, güey, no. Esos son los disputas de los terrenos de la abuela de cada año, pero en magnitudes, o sea, en cantidades industriales. Literalmente, güey. Paso a explicar lo intricado de esto.
Francia albergaba todavía resentimientos contra Alemania por el triunfo en 1871 del canciller Otto von Bismarck en la guerra franco-prusiana, pero Alemania, a su vez, había olvidado ya aquel triunfo, y por el contrario, anidaba en ella la amarga sensación de sufrir una injusticia histórica, ya que al haberse unificado hasta 1870, el imperio alemán llegó tarde al reparto colonial. No sé si se habían dado cuenta, yo francamente no me había dado cuenta hasta que empecé a leer esto, que cuando lees, por ejemplo, libros del 1800, por ejemplo, La Vuelta al Mundo en 80 días o 5 semanas en globo, siempre es la colonia británica en África o la colonia francesa en tal lugar, pero no había colonias alemanas, güey. ¿Se han fijado? No, cierto. Bueno, era por esto, güey, porque Alemania no se había unificado en realidad hasta 1870, y como todos los demás países importantes, háblese ahorita de Francia y de Inglaterra, tenían colonias, pues Alemania estaba emputada por eso, güey. Güey, hasta Portugal tuvo colonias, güey. Italia tuvo colonias, güey. O sea, España bueno, tuvo colonias, güey. no, pues nosotros somos una colonia española, güey. O sea, prácticamente. Mira ¿Sí? toda América Latina, güey. O sea, en Latinoamérica hubo colonias francesas, güey. Hubo colonias portuguesas, españolas, italianas, inglesas. Hubo de todo, güey. Aquí todos se vinieron a hacer lo que quisieron, güey. Bueno, yo no había caído en cuenta de eso hasta que empecé a leer esto, y tiene un chingo de sentido, güey, ya cuando te pones a analizarlo. Perdón, dice, los alemanes veían con envidia las exóticas aventuras de los soldados franceses y británicos en sus vastos imperios coloniales, mientras que Alemania tenía que limitarse a defender sus escasas posesiones. Los alemanes, pese a su gran potencial económico e industrial, y a su vez referencia universal en el arte, la ciencia y la técnica, se veían prisioneros en Europa, sin esperanzas de ocupar el lugar en el mundo que, según ellos, les correspondía. Entonces, ya vemos aquí que están peleados Francia y Alemania por lo de las colonias. Ahora, Gran Bretaña no veía con buenos ojos el objetivo de Alemania de convertirse en potencia naval, objetivo que veían como un desafío al dominio mundial de la Royal Navy. La Rusia de Nicolás II tenía aspiraciones en los Balcanes. Sus puertos de aguas cálidas en el Mar Negro podían ser fácilmente bloqueados por los turcos en el Bósforo, y aún no había digerido su derrota a manos de los japoneses en 1905. O sea, ya ves cómo cada quien como que tiene pedos con otro. Con alguien, güey, sí, güey. Fíjate que hace una pregunta interesante el chat. Dice, colonias alemanas, ¿cómo hubiese sido? ¿Cómo hubiese sido, güey? Mira, Sería Buena pregunta, güey. yo te voy a decir algo, para que te des más o menos una idea. Me imagino yo, pero como los bávaros. Me los imagino es como que en lugar de trajes típicos regionales como Lederhosen, cosas así, prácticamente como una menonita con tecnología. Algo más o menos del estilo. Y quesos bien chingones. Que son súper chingones, güey. Chocolate, cerveza, polka. Prácticamente Oye, sí, güey. hubiera estado chido, güey. ¿Cómo se llama? Bratwurst para todos, güey. Salchichas alemanas a todo lo que da, güey. Oye, ya dejándose de cosas, hubiera sido una realidad muy, muy curiosa, ¿no? O sea, de tener colonias alemanas o colonias germánicas, en todo caso, en América Latina, güey. En América Latina hubiera estado interesante. En Estados Unidos, aquí el señor usted me asco. Acá en Argentina hay montones de colonias alemanas. Es por otras razones, carnal, pero ya, Sí. ya lo tomaremos más adelante. Es correcto. Eso es por otras razones, pero nos estamos adelantando como 50 años. Más o menos, sí. Más o menos. No, bueno, ya cuando hablamos Pero ya cuando hablamos del señor del bigotito, ya hablaremos de eso. Ya sabremos por qué. También hay pueblos enteros, te creo. No lo dudo. Y he tratado con todos Maldito y cada uno de ellos por Perón, teléfono. Y ya sabía que van. El general Perón dijo, vénganche todos para acá. Traigan ese estilo. ¡Ey, Nana, bienvenida! Hola chicos, tarde pero segura. Gracias por darte la vuelta, Nana. Muchas gracias, en serio. Gracias, Ahora, gracias. Les decía sobre los alemanes, tal vez no colonias tal cual, pero lo más parecido son las concentraciones de gente alemana en Estados Unidos. En pueblos o en ciertos poblados hay grandes concentraciones de alemanes. Entonces, ¿sí van a poder decir nombre del bigotito de esta plataforma? Sí, sí se puede decir Hitler. Sí, claro. Vamos a decir el nombre de Hitler tantas veces como sea necesario. Hitler, Sí. Hitler. Pero lo divertido es decirle el nombre del bigotito. Es como que todos sabemos a qué nos referimos, pero a la vez no. Y la plataforma no puede hacer nada al respecto.
Sí, lo decimos por el meme, pero tenemos que mencionarlo, su nombre como debe ser, porque estamos, aunque estemos riéndonos y sea todo gracioso y la idea es que es entretenido, estamos hablando de un evento histórico que sí, o sea, es algo que ocurrió. Y es un güey que Claro. nadie debe de olvidar que existió, porque por su culpa pasaron muchas cosas que la gente no debe de olvidar. Ya lo hemos dicho, la cultura de la cancelación lo único que nos va a dejar es volver a repetir los hechos. Si ignoramos las cuestiones principales, cómo se encarrilaron, los hechos, cómo se fue tomando el poder del mismo y cómo se centralizó, vamos a tender a repetir la historia. A final de cuentas, todos estos libros es lo que te quieren enseñar, que denotes los factores porque a final de cuentas van a pasar pendejadas. O sea, básicamente acá, o sea, resumido es, no le puedes decir, o sea, a un mexicano no le puedes decir que no haga alguna cosa porque la va a hacer. Shit Yes. happens. Sí, es como que la plataforma tiene sus términos y condiciones, pero cuando le pones de país de origen, México, ya sé que no lo leíste, güey, ya ponte, habla. Dale. Ya dale, güey, ya sé que no me vas a seguir. Y es cierto. De hecho. Bueno, continuamos. Las consecuencias de este complejo cúmulo de rencillas y odios era un intrincado sistema de alianzas en el que unos brindaban garantía a otros en caso de ser atacados. Alemania y Austria-Hungría se encontraban ligados por lazos culturales y sentimentales, lo que les convertía en aliados naturales. En el otro bando, Gran Bretaña y Francia habían constituido la denominada Entente Cordiale en 1904 para defender mutuamente sus intereses coloniales, a las que más tarde se sumaría Rusia, creándose así la Triple Entente. A su vez, esta alianza despertó los recelos de las potencias centrales, al quedar rodeadas geográficamente. Obviamente, güey, pues si te rodean puros güeyes que están ya de acuerdo, pues también te vas a sacar de onda, güey. Es como si vas en la calle y te rodean un chingo de cholos, pues obviamente ya sabes que valió pito, güey. Pues sí, básicamente, presión social. Sí, exacto. Bueno, Turquía era importante. Los alemanes celebraron su amistad al construir el único camino hacia el exterior. De esta amistad se impulsó la construcción de un ferrocarril que debía unir Berlín y Bagdad, lo que fue visto con recelo por los ingleses, pues no deseaban ver a los alemanes cerca de la joya de la corona, o sea, la India, güey. Pero el ramal de este ferrocarril que había llegado al Mar Rojo... En ese tiempo no era India tal cual, era una colonia británica poderosísima, güey. Mucho de la gente, inclusive el señor Orwell, güey, él nació en la India, güey, pero tenía la nacionalidad británica porque era la colonia fuerte, güey, para ellos. Sí, de hecho. Era la, como dice, la joya de la corona, porque tenía una población abundante, creciente y llena de recursos que los ingleses ya no tenían, güey. Dice aquí el señor usted me ha cancelado el tío por atacar la cultura de la cancelación. Y créeme, la cultura de la cancelación ya nos ha tocado muchas veces, entonces lo cancelamos a usted por cancelarme. Dice, el mostacho asesino. Main Führer. Bueno, ¿dónde me quedé? Aquí va a haber putazos, bueno. Iban a volar golpes. Aquí ya empieza a ver. Y todos empezamos a cachetearnos, güey. No me estés viendo a mi India, búscate la tuya, carnal, esta es mía. Entonces, no, ¡a huevo! Madre, los alemanes andaban como que, se ve interesante lo que hay por ahí. Como en esa película, güey, de ¿Dónde están las rubias, güey? Haz de cuenta. Bueno, pero el Simón, pero el ramal de este ferrocarril que debía llegar al Mar Rojo agotó la paciencia de Gran Bretaña, que entonces ocupaba Egipto, lo que le llevó a anexionarse los territorios orientales del desierto del Sinaí que pertenecían a Turquía. En el ambiente de aquella gran peda europea, güey, en realidad todos se veían feo. Tan solo era necesario que alguien la cagara para que pasara el "tú eres mi compa", de pasar del "tú eres mi compa" al "tú nunca pones para las cheves". Y eso es lo que ocurrió cuando aquel estudiante serbio le disparó al archiduque, güey. Fue esa mamada. Chingada madre. Estamos de acuerdo que la Primera Guerra Mundial, digo, sabemos que fue un evento trágico en la historia y todo, pero parece una serie de meme tras meme tras meme, hasta que alguien de verdad sacó la pistola, güey, y valió pito, güey. A huevo. De hecho, vato, quieras o no, puede que se andaba de qué pedo, ¿no? Porque andaba pisteando según la historia, pasándose ese trago amargo de la cagazón de su compa. Imagínate el vato así todo medio pedo caminando y de repente se lo topa en el carro y lo balacea así en corto sin pensar en comerla, güey. Pedo, güey. O sea, imagínate, güey, si hubiera sido así en realidad. Pues, sería la primera guerra mundial.
No creo La nunca. primera guerra que se hace por una peda, güey. Por una peda, o sea, un vato pedo provocó una guerra mundial, güey. Sí. Ay, Güey, güey. no mames. Bueno, el incidente en realidad no fue más que un pisotón de la débil Serbia al poderoso gigante austriaco. Pero la reacción de la prepotente Austria-Hungría contra los insolentes serbios, tal y como cuando ves que tu compa la caga, pero tienes que hacerle el paro, hizo que Rusia le entrara a los putazos al socorrer a sus protegidos eslavos. A su vez, Alemania le entró con las botas por delante, güey, para poner en su lugar a los rusos. Pero estos contaron con la solidaridad de Francia y Gran Bretaña, que le entraron a los chingadazos para tirarle paro a los rusos también, güey. Vato, ¿estás de acuerdo que en ese tiempo Rusia, güey, como estaba en la época zarista, es como que Rusia, a huevo, a mí me sobran un chingo de esclavos. Señor, somos el pueblo, me sobran, salgan, órale, a combatir, malditos. Sacan a los soviets. Sí, güey. Ahora, Francia salió con aquellos. Ya vimos que aquí los que se juntaban era la bolita, güey, era una bolita de matones, güey. Sí, güey. Era una bolita de matones. Sí, güey. Eran los cholos contra los chacas, güey. Prácticamente, básicamente, güey. Prácticamente, pero... Saludo a todos. Un saludo a todos los que están rodeando mi casa en este momento. Sé que nos están escuchando porque se ven bien emputados. Saludos. Bueno, continuamos. La consecuencia es que los grandes estados europeos se acababan de enzarzar en una lucha en la que el motivo original apenas ya importaba. Pero a diferencia de una pelea en un bar o en una peda, aquí no volaron mesas y sillas, sino se romperían los envases de caguama, güey. La pelea supondría la lucha a muerte en el campo de batalla entre toda una generación de jóvenes de diferentes naciones que respondería con entusiasmo a las respectivas órdenes de movilización, empujados por el sentimiento patriótico de las masas. Al mediodía del 28 de julio de 1914, o sea, un mes exacto después del asesinato del archiduque en Sarajevo, Austria declaraba la guerra a Serbia. Poco antes de las 10 de la mañana del domingo 2 de agosto se produjeron los primeros enfrentamientos en la frontera de Francia. Dos soldados, el teniente alemán Meyer y el cabo francés Pillot, inauguraron la interminable lista de víctimas de la Primera Guerra Mundial. Checa esto, güey, esto está bien heroico, güey. Meyer, a caballo, traspasó la frontera al galope. Pillot, estupefacto por la visión del soldado alemán en territorio francés, sacó instintivamente su revólver y le disparó, pero el alemán tuvo tiempo de responderle con el suyo y los dos se murieron. No mames, güey. Double kill, a la chingada. Sí, güey, fue un double kill. Ay, güey. Ay, güey. No. Ahora, como comentabas ahorita, Conan, aquí ya estamos de acuerdo que, ya hablándolo bien, el inicio de la guerra en sí es estúpido, porque es estúpido, pero hay una tensión tan fuerte que nada más estaban buscando una excusa para agarrarse a madrazos, güey, era como que ¿sí? Alguien, yo te voy a poner un ejemplo bien claro, digo, a lo mejor la gente dirá, estás exagerando. Si yo tuve un compa, digo, pues yo le pedí unos pasteles, ¿verdad? Bien buen pedo, y mi camarada se emputa, güey, me dice, ¿qué, güey? Pues ya te los di, güey, pero no me los has pagado. Y yo, sí, carnal, pero pues no me ha ido bien, güey, te calmo los pasteles, pero ya te los entregué, güey. Y yo, güey, al chile los pasteles estaban rancios, y nos agarramos a madrazos, y luego deja tú, güey, los gringos lo hacen fiesta nacional, güey. Pero ese ya es otro tema. Para toda la gente que no entendió esas estupideces, investigan la guerra de los pasteles de idioteces mías. Pero aquí estás de acuerdo que nada más era tensión, güey. O sea, tenían tensión, güey. Sí, güey. Este pedo estaba duro para que la gente se quisiera agarrar a fregazos solamente porque un archiduque fue como que ya, ¿sabes qué? A chingar a su madre. Mataron a ellos, o sea, ni se acordaron del vato en pleno conflicto, güey. O sea, ya se le olvidaron de por qué fregados estaban peleándose. Y aparte, güey, yo creo que sí es importante también tomar en cuenta el hecho de que el vato, o sea, ni el archiduque, ni su esposa, ni sus hijos, güey, iban a poder aspirar al trono. O sea, el vato realmente no era relevante para el trono de Austria-Hungría, güey. Fue la pura excusa de, no mames, mataron al archiduque. Vato, ese güey ni siquiera cuenta, güey, para el trono. No hay pedo, pero lo mataron y por eso le entraron. Verga, güey, tráete todos los, tráete al Kevin, tráete al Brian, tráete al Brandon. Al bandón, güey. Güey, me imagino, te lo voy a poner, ahorita que lo dijo así el Gabo, me lo imagino, pero en versión chola, güey. Güey, le partieron a su madre, al Paquillo, güey. ¿Quién es ese? No, pues el primo de Goyo, güey. No mames. Simón, sí, el Goyo sí pero ¿quién es Paquillo? Le partieron su madre, güey.
Ah, no Tira mames. paro, güey. Vamos, Tira güey, paro, ¿de güey. dónde, Simón, güey? vamos, ¿dónde Y está? empieza- ¿Quiénes y son? llegan todos, güey. Hombre, ahorita los taloneamos. A De huevo. repente sucede así, güey. Y ya tienen maras involucrados, y ya están volando mesas y la chingada y controlando. No, o sea, este pedo se desarmó, güey. Se desarmó por nada. Sí, Sí, güey. se les fue de las manos, güey, a lo pendejo. Dice Pero bueno. aquí, mataron al archiduque Ramón, ¿cómo se atreven? Señor, no se llamaba Ramón, vale. Dice, Ainá Navarre dice una gran frase de South Park. Mataron al archiduque y Alemania, hijos de puta. Y ¡A huevo! y ¡Oh, empezaron no! a ¡Mataron entregar- al archiduque! ¡Ay, güey, a huevo! Bueno, continuamos. Dice, en ese momento casi Vato. nadie era con... Ajá. Hay que hacer un meme de eso, güey, con la foto de South Park, güey, pero con las jetas del canciller Wilhelm, güey, con el zar Nicolás II y con George V, güey, nada más ahí como... Y el archiduque muerto, güey. así como que 10 de 10, ya está en proceso, patente pendiente. Ya, huevo, huevo. Bueno, en ese momento casi nadie era consciente de la terrible prueba a la que Europa iba a verse sometida. Los contendientes estaban convencidos de que el conflicto quedaría resuelto en unas semanas, unos pocos meses a lo mucho, pero estaban muy equivocados. Les esperaban 4 años de indecible sufrimiento y un sacrificio de vidas como nunca se había visto hasta entonces. Una frase que se relaciona mucho con la Primera Guerra Mundial es: todo habrá terminado para Navidad. Y si esto, perdón, y si esto no fue así, y muestra la ingenuidad de los líderes mundiales de ese tiempo, algo que sí ocurrió en Navidad fue una improvisada tregua que pasó a la historia simplemente como la tregua de Navidad. Antes de continuar a esto, ¿ustedes habían escuchado sobre la tregua de Navidad antes? Simón, sí. yo sí lo escuché. Yo sí, la tregua de Navidad se da cuando la gente, güey, que normalmente tronaron con sus parejas, güey, previo a fechas decembrinas, no quieren estar solas, güey, y hacen una tregua, güey, para calentarse los piecitos de diciembre hasta enero, febrero, y luego ya cortan, güey, chingando. Esa es la tregua de Navidad, ¿no? No, bueno, parecido, pero no. Perdón, es que ve esos casos. Dice aquí Chango, una crisis que las autoridades dicen que durará poco por terminar durante años. Me suena conocido. Sospechoso. Sospechosísimo. Alguien está, bueno, alguien sí. está creo que alguien está doblando billetes de dólar ahorita y anda sacando cosas a la luz. Pero esa huevo. para mí es la tregua de Navidad. Pues, no, ahorita No, les voy a contar eso. ¿Tú sí habías escuchado la historia, Gabo? Sí, escuché la historia por ahí, no me acuerdo en qué exactamente fue, pero fue, no sé, vagamente recuerdo, creo que estaba viendo desde History Channel y de repente estaba un programa de la Primera Guerra Mundial y escuché esa anécdota de lo de la Navidad. Bueno, para mí la historia de la tregua de Navidad es uno de las, ¿cómo se puede decir? O sea, fue uno de los eventos históricos, güey, más, que más me llama la atención. Deportivos. Y deportivos. Porque yo lo conozco por la historia del deporte. Sí, de hecho. Vaya. Bueno, vamos a empezar, mira, para que vayan sabiendo de la tregua de Navidad. En la Navidad de 1914 ocurrió un hecho sin precedentes en la historia militar. Con el paso del tiempo, lo sucedido en aquella jornada se ha convertido en un mito que ha apoyado la creencia de que la guerra es capaz de revelar también lo mejor del ser humano. La noche del 24 de diciembre de 1914, o sea, en el mismo año en el que la guerra había comenzado, las potencias industriales del siglo XX seguían envueltas en una guerra que duraba ya 8 meses. Todos pensaban que terminaría para Navidad, pero desafortunadamente la esperanza murió junto con los jóvenes en el barro pegajoso y el frío de las trincheras. En la víspera de Navidad se hicieron intentos de lograr una tregua. Por ejemplo, más de 100 mujeres británicas escribieron una carta abierta a las mujeres alemanas y austriacas, instándolas a unirse y abogar por la paz en Navidad. El Papa Benedicto XV suplicó a los gobiernos en guerra que concertaran una tregua y pidió, y cito, que los cañones se callaran al menos la noche que cantan los ángeles. Güey, suena bien bonita, güey. Lástima que lo mandaron a chingar a su madre. Como el 16, igual. Date Como el cuenta, 16. ya tuvimos al 16º y al 15º también ahí en lo peló. Qué mala onda. Al Chile, güey. Bueno, continuemos. Pero estos esfuerzos fueron en vano. Los generales rechazaron la solicitud y la guerra continuó sin tregua. En las trincheras, a veces a una distancia de tan solo 30 metros, los hombres de ambas partes a menudo se gritaban insultos unos a otros, superando los sonidos de la batalla, como que ni se entendían, güey. O sea, los ingleses no hablaban alemán, güey. ¿Sacas?
En vísperas de Nochebuena, ninguno de los combatientes de las partes en conflicto quería luchar. Estaban tristes por el hecho de que por primera vez pasan la Navidad lejos de sus familias. De repente, de la parte alemana, se oyó un grito en inglés tomocho y decía: ¡No disparen! ¡No disparen mañana y nosotros tampoco dispararemos! Los británicos... Era turco, qué fregados. Disculpe mi clachiano, güey. Lo intenté. Perdón. Y fallé estrepitosamente, güey. Bueno, yo te voy a decir cuál fue el verdadero grito, porque es una palabra que se comparte en el idioma inglés y en el alemán. Alguien gritó, beer, y ellos, beer. Y todos, güey, todos se quedaron, beer, y te escuchó, beer, a través de las trincheras, güey. No lo dudo, güey. Neta, no lo dudo. De hecho, tuvo mucho que ver eso también. Los británicos y los franceses no podían creer sus oídos. Luego comenzó un movimiento en las trincheras. Los británicos, con ojo avisor, observaban las acciones del enemigo. Aquella noche, siguiendo la tradición de su país, las tropas alemanas comenzaron a lo largo de todo el frente a entonar canciones, a la vez que colocaban sobre el borde de los parapetos árboles decorados con luces. Estos pequeños abetos habían sido enviados a miles por orden expresa del Kaiser para que sus soldados pudieran celebrar Navidad, además de raciones extra de pan, salchichas y cheve. ¡A huevo! Digo, así si vas a la guerra, güey. No ocupabas más, la neta, pinche lujazo. Al chile. La Nochebuena se convirtió en Navidad. Los soldados franceses y británicos no podían creer lo que veían. Árboles de Navidad iluminaban las trincheras enemigas. La cantidad de abetos fue tal que en varios puntos del frente había un árbol cada 5 metros. Esa poética visión ayudó a crear un clima irreal en el que los soldados aliados no tardaron en convertirse en protagonistas, uniéndose a los cánticos de los alemanes e incluso realizando peticiones de piezas concretas, güey. Empezaron a pedirles canciones. Ah, huevo, güey. Pato, me imagino, perdóname, pero México lo hubiera cagado en esa posición, güey. Si hubiéramos estado en las posiciones de los ingleses, güey. Luego te lo hubiéramos cagado bien duro, güey. Bien duro, güey. Alguien hubiera gritado, toquen Feliz Navidad, y están cantando, toquen Noche de Paz, y no faltaría el clásico mexicano que grite, toquen esta, y todos nos reímos, güey, y valió madre, güey. Y valió madre otra vez, güey. Hasta ahí llegó la tregua, güey. Hasta ahí llegó la tregua, güey. Hasta ahí llegamos, güey. Simón. Bueno, continuamos. Por la mañana se hizo un silencio total. En una granja cerca de la línea del frente vivía un escocés de 18 años llamado Alfred Anderson. A él se le grabó... Salivé, güey, escuché de escocés de 18 años, güey, y dije, no mames, qué rico. Ah, huevo. Y me quedé así como que, te la mamaste, qué rico. Pero bueno, perdón, era una persona proveniente de Escocia que tenía curiosamente la edad de 18 años. Sí. Ya, discúlpenme. Bueno, se llamaba Alfred Anderson. A él se le grabó en la memoria ese día Navidad. Y cito, recuerdo el silencio. El silencio espeluznante, el sonido espeluznante del silencio. Solo los centinelas no dormían. Todos salíamos de los cobertizos y nos quedamos parados escuchando. Y por supuesto, pensando en los que habían quedado en casa. Durante 2 meses, en las trincheras, solo había escuchado silbidos, crujidos y aullidos de las balas que volaban, fuego de ametralladoras y voces alemanas distantes. Pero esa mañana, hasta donde alcanzaba la vista, había un silencio muerto. Nosotros gritábamos, ¡Feliz Navidad!, aunque nadie realmente se sentía feliz. Se produjo así una insólita tregua entre las tropas que combatían en el frente occidental. En la mayoría de los informes se decía que los alemanes fueron quienes dieron el primer paso. Los soldados alemanes comenzaron a agitar banderas blancas y a salir desarmados de sus trincheras, dirigiéndose con paso lento a tierra de nadie. Avanzaban inseguros con las manos en alto, desgarrándose entre el miedo y la esperanza. En un primer momento, los aliados vacilaban en acudir a su encuentro, pero pronto comprobaron que la maniobra de acercamiento de los alemanes era sincera. Al encontrarse a mitad de camino, los oficiales y soldados intercambiaron apretones de mano, hicieron las paces con sus enemigos. Los hombres que hasta ese mismo día habían estado matándose hasta ahora a medio camino de sus posiciones, compartieron tabaco, alcohol,
chocolate, mostrándose fotografías de sus esposas e hijos e intercambiándose recuerdos. Güey, al chile, qué huevotes tenían esos cabrones que se pararon en tierra de nadie, nada más para ver si no los mataban y poder desearles feliz Navidad a los demás, güey. Qué huevos, güey. Pues ya Yo no lo pedos, habría hecho. A ver, dale, Gabo, pues, dale. pues ya pedos, pues va. Simón, Güey, te fletas. yo me reiría un chingo. Imagínate, estás pescado acá y el vato, no, esta es mi familia, mi esposa y mis 3 hijos. Y te van a extrañar un chingo, carnal. Y el vato, ¿qué? ¿Y yo qué? Güey, yo estoy con que eso de los alemanes, el vato que salió primero a tierra de nadie, todo salió por un culo si no. Al ¿Cuánto chile, va? Al chile. Culo si no, ¿qué? Culo si no. Todo ese tregua fue tan irreal. Es que sí, Sí. tengo. O sea, imagínate que salieron así al encontronazo, a verse frente a frente, con el miedo de me va a matar, me va a disparar, sí, no, y que alguien le extiende el brazo al otro y dijera, ¿sabes qué? No te va a disparar. Güey, qué huevos. Por eso esta ¿Al historia chile? tiene su paréntesis especial dentro de esta historia de la Primera Guerra Mundial. Porque, Sí. uno, estamos en fechas decembrinas, eso es importante, pero 2, porque es un hecho irreal, muy, muy irreal. Bien cabrón, güey. Bueno, continuamos. Después de intercambiar cigarrillos y puros, uno de los capitanes fumó un puro con un joven de 18 años que ya era el mejor tirador del ejército alemán. El día de Navidad, el general de brigada Walter Congreve, comandante de la 18ª Brigada de Infantería, recibió una carta diciendo que los alemanes declararon el armisticio por un día, uno de sus hombres levantó valientemente su cabeza sobre el parapeto y otro de ambos lados salieron al territorio neutral. Fue donde se pararon. El general no participó en el armisticio, temiendo que los francotiradores alemanes no pudieran evitar disparar a un general. El soldado francés de 25 años, Gustave Berthier, escribió que el día de Navidad los alemanes dieron una señal sobre negociaciones, y cito, dijeron que no querían disparar, estaban cansados de guerrear, estaban cansados, igual que yo. El capitán Bruce Bernschwasser, un famoso caricaturista militar, escribió, y cito, de ninguna manera me perdería esta Navidad única y extraña. Vi a un oficial alemán, un teniente, creo, y siendo un coleccionista apasionado, le di a entender que realmente me gustaban algunos de sus botones. Saqué un cortador de alambre, corté algunos botones con un par de movimientos hábiles y los puse en mi bolsillo. Luego le di algunos de los míos a cambio. Güey, se intercambiaron botones, güey. La madre, El primer intercambio de regalos, güey. ¿Sí? ¿De verdad? Básicamente, güey. Básicamente, sí. Luego, Qué vi a pedo. uno de mis tiradores de ametralladora, perdón, que en la vida civil era peluquero aficionado, cortar el pelo a un alemán que lo tenía anormalmente largo y que estaba arrodillado dócilmente en el suelo mientras su cortapelo automático se arrastraba por su nuca. Todas las partes celebraban alegremente, compartían el champán, el coñac y las raciones, y naturalmente, como en todas las buenas fiestas, en un momento determinado, los hombres decidieron cantar, teniendo en cuenta la mezcla de inglés, escocés, irlandés, prusiano, Württemberg, no fue fácil encontrar una canción común que todos conocieran. Y cito, sabíamos perfectamente que aquella situación era irreal, ya que la estábamos felicitando a las fiestas a las mismas personas a las que íbamos a intentar matar al día siguiente. Güey, qué pinche fuerte, güey. Sí, bastante. Y yo la rola que hubieran podido cantar ahí, güey, hubiera sido 99 Love Balloons. Dice, hola, Repo Mundial, bienvenido, Cristian. Un gusto verte por acá. Tenemos rato que no te veíamos, viejo. Saludos, Cristian. Dice aquí, caray. Muchos spoilers de Spider-Man No Way Home subidos a internet, hasta en YouTube. Aquí no hay de eso, viejo. Aquí venimos a divertirnos. Aquí no hay, no te apures. No te preocupes. Aquí ahorita los baneamos a todo el que sabe spoiler. Dice, esos alemanes eran los verdaderos precios de la historia. El origen de ese día llegó la época más esperada. Dice, Sí. vaya choque emocional, güey. El espíritu navideño. Pero fíjate que pasaron muchas actividades. Y ahorita estábamos comentando cortes de cabello, compartir un cigarrillo, compartir el whisky, compartir chocolate. Es una época de unión, a final de cuentas. Sí, Simón. en realidad. Se supone que para eso es la Navidad, güey, en realidad. Bueno, continuamos. Según las palabras de un capitán británico, a menudo pasaban a Auld Lang Syne. Él dijo, era simplemente increíble, y si lo hubiera visto en una película, juraría que era falso.
Los soldados alemanes lograron conseguir varios barriles de cerveza. Los trajeron de la cervecería francesa al territorio neutral. El soldado británico Frank Richards dijo que hacían brindis por la salud de los demás y todas las partes estuvieron de acuerdo en que, y cito, la cerveza francesa es lo peor que existe. Son buenos para hacer vino, pero la cerveza no. Por cierto, Orión, muchísimas gracias por ese raid de 12 personas, viejo. Te la volaste. ¡Oh, ya, güey! Orioncito, muchísimas gracias de todo corazón, viejo. Bienvenidos a todos los que acaban de llegar. Estamos hablando de cervezas, whisky, alemanes y las treguas de la Primera Guerra Mundial. Treguas. Fechas importantes que estamos ya casi por pasar, de hecho. Sí, de hecho. Oye, pero continuamos. Qué buena unión, imagínate. ¿En qué estamos todos de acuerdo? Los franceses hacen una cerveza de la fregada. No le saben. No le saben, güey. No, y los ingleses, digo, no es mala la cerveza que tienen, pero los masters son los alemanes, güey. 1000 veces. Sí, man. Yeah, güey. Y las monjitas, güey. Hay una cerveza, es que no me acuerdo cómo se llama, que venden en Heineken, en cervecería de aquí de Monterrey. Es una cerveza muy rica, güey, que supuestamente la receta original es de un convento. No, es que se me olvidó cómo se llama, pero está muy, muy chida. Pero bueno, ¿que las monjitas no hacían rompope? También. Pero es que la receta esa es únicamente de ese convento. Entonces, como que tienen la receta. Es como la receta secreta, pero de cerveza, güey, haz de cuenta. Dice aquí, nos estaba comentando ahí Cristian, la cerveza francesa es mala para los alemanes. Eso es curioso. ¿Sí? Pues es que estos güeyes están acostumbrados a un cierto tipo de cerveza. Yo creo que era por eso. No es que, a lo mejor no es que fuera mala, nada más que no era como ellos están acostumbrados. Muy probablemente. Puede ser. Bueno, continuamos. Dice, los gestos de confraternización continuaron durante toda la jornada. En ese singular día de Navidad, cada bando pudo recoger a sus compatriotas muertos en los combates de los días anteriores y darles sepultura. En algunos lugares se celebraron ceremonias religiosas e incluso se improvisaron partidos de fútbol. El hecho de que se llevaron a cabo es incuestionable, ya que hubo muchas escrituras de espectadores y de jugadores que participaron. De alguna parte apareció un balón de fútbol, porque ingleses, supongo. El teniente Kurt Semisch, del Regimiento de Infantería Sajón 134, contó que los británicos, ya ves, y cito, trajeron un balón de fútbol de sus trincheras, y muy pronto comenzó un juego animado. El hecho de que se llevara a cabo es incuestionable, ya que hubo muchas escrituras. Perdóname, se llevó a cabo. ¿Dónde me quedé? Perdón, ya me quedé aquí. Y muy pronto comenzó un juego animado. Esto era simplemente maravilloso, pero también extremadamente extraño. Se levantó una ola de aplausos cuando la gente comenzó a pasear a lo largo de la línea de frente. Hubo muchos partidos, algunos con balones de fútbol reales y algunos con latas de comida. O sea, pues no todos alcanzaban balón, güey. Güey, básicamente fue el primer mundial de fútbol, ¿no? Pues, velo de ese lado, o sea, velo de ese lado de ¿cómo se llama? De un mundialito, por así decirlo, un choque, un amistoso de selecciones. Amistoso de selecciones, es correcto. Dice que Cristian, me encantan esos pequeños detalles. Fíjate que lo del partido de fútbol, dice, eso chido, fútbol de Navidad, aquí venía el comentario de Cristian, decía, fútbol de la guerra, yo me imagino a los soldados jugando fútbol. Aquí tenemos una imagen, digo, para aquellos que no nos estén viendo por Twitch, tenemos una imagen de lo que era el partido que estaba entre los alemanes y los ingleses disfrutándolo. Fútbol del bueno, un clásico. Sí, un clásico, agarrarse entre alemanes e ingleses en las guerras. Wey, un comentario así entre paréntesis. Estaría chido, güey, que hicieran una especie como de torneo, nada más de un día, de fútbol, conmemorando esta de la tregua de Navidad. Estaría chido, aunque fueran obviamente puros europeos, porque fueron los que estuvieron ahí. Pero peligro estaría chido ya existe, güey. Peligro ya existe, sí, pero acá muy local, no sé, a lo mejor me imagino yo que a lo mejor en pueblos muy locales de donde pasó todo esto, güey, que hayan quedado o que se hayan edificado después, porque pues es algo que pasó en esa tierra y pues a lo mejor se queda localmente, ¿no? Puede ser. Sí, a lo mejor, tienes razón. Bueno, algunos fueron luchas desorganizadas por el balón, pero algunos fueron verdaderos partidos. Robert Graves informó que en su partido los alemanes ganaron 3-2. Argyll y los Highlanders del Sur informaron que su partido terminó con un resultado de 4-1 a favor de Escocia. A huevo. El espíritu de la tregua navideña no abarcó a todos. No todos consideraron que la fraternidad con el enemigo era un pasatiempo digno.
Charles de Gaulle escribió sobre el deseo lamentable, checa entre paréntesis, güey, lamentable, de los infantes franceses de dejar al enemigo en paz. Un cabo del 16 Regimiento de Infantería de Reserva bávaro, de apellido Hitler, se opuso al armisticio y dijo, y cito, esto no debe suceder en tiempos de guerra. Pero imagínenselo gritando más y levantando las manos, güey. Él cuestionó el honor de los alemanes que participaron. Después de una media hora de partido, se oyó la voz de un comandante. Hemos venido aquí a combatir a los hunos, no para hacer amistad con ellos. Y todos se agüitaron, güey. Sí, a huevo. Bueno, dice, no solo había entretenimiento y juegos, la gente enterró a los caídos y curó las heridas. Al final del día, la tregua en la que participaron unas 100,000 personas llegó a su fin. Cuando los hombres regresaron a sus trincheras, el capitán Charles Stockwell asumió la responsabilidad. Esto sí me hizo bien fuerte para una persona tener que asumir esta responsabilidad, güey, de hacer 3 disparos al aire y levantó una bandera con la leyenda Feliz Navidad. Su homólogo alemán levantó una bandera que decía Danke, o sea, gracias en alemán. Luego los dos hombres se pararon en la parte superior de las trincheras y se saludaron. Alfred Anderson vivió hasta los 109 años y describió así el final del armisticio, y cito, el silencio terminó al mediodía, fue una corta tregua en una guerra terrible. Pero una de las citas más notables pertenece a un joven soldado que, a pesar de estar lejos de su familia por primera vez, dijo lo mismo sobre los sucesos de ese día. Y cito, no cambiaría esto ni por la mejor cena de Navidad de Inglaterra. Güey, ¿te imaginas? Qué chingón, güey. Qué chingón. Y la verdad, dice aquí Cristian, viva los alemanes, son chidos. Imagino Hitler ver esto, no mames, mis soldados jugando fútbol a la Navidad, el mega berrinche del año. Fíjate que pues Hitler en ese tiempo todavía no figuraba, pero él no hubiera permitido que los nazis hubieran hecho este tipo de situaciones, ¿eh? Definitivamente, no. No, pues no tengo que ahí andaba haciéndola de pedo. Ay, no, hermosos mendigos Juegos Olímpicos para ellos nada más, que se los terminaron quitando. Simón. Andaba haciendo berrinches por eso. Chato berrinchudo. Bueno, continuamos. A lo largo de toda la jornada de Navidad no hubo prácticamente intercambio de disparos en todo el frente. Tan solo la Legión extranjera de Alsacia no respetó esta tregua tácita y lanzó un ataque contra la línea de los alemanes. Las noticias que relataban estos inesperados episodios de amistad en el frente llegaron a los cuarteles generales, causando sorpresa y estupor. De inmediato se impartieron órdenes a los oficiales para que entregaran un informe detallado de lo ocurrido e impidieran que volviera a ocurrir, tomando represalias contra los que habían mostrado una actitud más condescendiente con el enemigo. Las unidades de uno y otro bando, menos dispuestas a proseguir la lucha, fueron desmembradas y distribuidas en otros sectores. Un número indeterminado de soldados franceses fue pasado por las armas como escarmiento, güey. Los alemanes, poco combativos, serían enviados al frente oriental, o sea, para que acabaran primero con ellos, güey. Vato, no, déjame te voy a decir qué pasó con lo de los franceses, güey. Aquí está la verdadera historia, güey. Estos vatos ya dicen, no, pues ¿quiénes fueron los traidores? Y luego, güey, ¿de quién trajo la cerveza toda culera? ¿Quién trajo cerveza gallo? Los franceses, güey. No, güey, los franceses son los que estaban haciendo más desmadre. Pásenlo. Y los mataron, güey. Solamente por llevarse cerveza culera. La tropical. La tropical. Y guácala, güey. La Pacífico, güey. Esa pinche guácala. Fíjate que la Pacífico está buena. Está relativamente. Prueba la tropical y vas a saber, güey. Lo que la Pacífico te va a saber a gloria. Sí, la madre. Sí. Guaca. Bueno, un saludo para toda la gente que le gusta esa cerveza. En mi forma muy particular de pensar y de degustar, a mí no me gustó. Si a alguien sí le gustó, pues allá ustedes. Bueno, continuamos. Dice, las cartas en las que los soldados relataban a sus familiares los pormenores de esa insólita celebración navideña fueron destruidas. Los franceses pusieron un especial empeño en confiscar los negativos de las instantáneas que algunos soldados habían tomado durante la tregua, en donde podían verse a los hombres de uno y otro bando posando amistosamente ante la mirada del fotógrafo improvisado. Una de esas imágenes no pudo ser interceptada por la censura y acabó siendo publicada a toda página en la portada del diario londinense, el Daily Mirror. Pero la información relativa a este episodio desapareció rápidamente de los periódicos siguiendo consignas de los gobiernos. O sea, estos güeyes querían tapar que esto había pasado, güey, aferrados a que nadie se enterara, güey.
A ver, antes de continuar, tenemos ahí un follow. Muchísimas gracias a Ercebet Victed por el follow. Muchísimas gracias por unirte aquí a la Biblioteca Pública Mundial. Únete al Muchas server de gracias. Discord. Muchas gracias. 2 man. libros por semana. Puedes pedir ahí en el server y con todos los complacemos. Huevo. Entonces, pues aquí lo que querían taparle información, no querían que se supiera, pero un episodio tan bonito de la historia yo creo que era más que suficiente para demostrar que los seres humanos no querían combatir, no querían sí, hacer la pues voz sí. de todos. De hecho, bueno, continuamos. Poco a poco, la vida en el frente retomó la dinámica anterior, y la tregua de Navidad pasó a ser un recuerdo agradable diluido en la realidad de una guerra despiadada, aunque las altas esferas militares se encargaron de que aquel inesperado entendimiento no tuviera continuidad. Al menos sirvió para que los hombres de ambos bandos comprendiesen que les unían los mismos temores y que por lo tanto no eran tan diferentes como los que les habían lanzado a aquella guerra inhumana les habían intentado hacer creer. Pero el sentimiento que engendró aquella tregua navideña no se vería erradicado del todo con la represión posterior. Con el transcurso del conflicto, en muchos puntos del frente occidental se asistió a una monótona rutina en la que el lento e inexorable paso de los días acabaría convirtiendo a los enemigos en compañeros de infortunio. Compartiendo el frío y el calor, idéntica lluvia, el omnipresente barro, un hambre semejante a las mismas ratas e incluso hasta los mismos piojos. Un soldado alemán recordaba tras la guerra que mientras estaban preparando la comida en su trinchera, un vigía francés que estaba en una posición avanzada desde que al que observaba las líneas germanas, le gritó si pudiera comer con ellos. Los alemanes, convencidos de que se trataba de una broma, le contestaron: ¿estás invitado? Y ante el asombro de los soldados teutones, el francés se acercó y se sentó entre ellos, presentando la escudilla para que le dieran de comer, güey. El sorprendido cocinero le sirvió, y de este modo se inició un insólito almuerzo de hermandad que se repetiría en las jornadas siguientes. El francés se presentaba cada día puntualmente a la hora de la comida, hasta que un oficial alemán ordenó poner fin a esa confraternización, al considerar que estaba allí para matar franceses y no para darles de comer. Pinche vato culo, güey. Ya andaban tan hasta la madre, güey. Ya andaban hasta la madre que llegó el francés y estos vatos de que, güey, tú no eres francés, yo no sé nada, güey, tú sírveme, güey, ya, sírveme, porque ya está hasta la madre, güey, ya estaban hasta la madre todos, güey. Me da ponta, sí, güey. Pero ya todo el mundo ya estaba como que fastidiado, es como que ya que se acabe este pedo. Sí, güey, de que ya, güey, ya muere, güey. Bueno, otro ejemplo de la solidaridad espontánea entre combatientes tendría como protagonista a los soldados británicos del regimiento de Lancashire. En una ocasión, los alemanes lanzaron sobre una de sus trincheras una piedra con un mensaje atado a ella, y en él se podía leer, y cito: queremos advertiros de que esta tarde os dispararemos un obús. No es nuestra intención haceros ningún daño, pero el oficial nos obliga a disparar al menos una vez al día. El disparo será a las 6, pero no se preocupen, les avisaremos poco antes con un silbato para que se pongan a cubierto. ¿Qué? No mames, güey. O sea, los vatos realmente no querían matarlos, güey. O sea, que vamos a disparar, pero les vamos a avisar. O sea, todo esto ya fue post tregua, ¿no? Sí, esto ya fue poquito después de la tregua, o sea, pero todavía estaba, digamos, calientito ese pedo de que somos camaradas. Sí, Tal como rezaba la nota, poco antes de las 6 se oyó un silbato en las filas alemanas. Los ingleses pudieron ponerse a cubierto y a las 6 en punto un obús cayó sobre sus trincheras sin provocar ningún daño. De todos modos, al igual que con la tregua navideña, los mandos militares de ambos bandos hicieron todo lo posible para que estas actitudes no pasaran de ser simples anécdotas. Después de la guerra, Alfred Anderson, el escocés del que les había hablado al principio, desarrolló su carrera profesional como asistente personal de un capitán que era tío de la reina Isabel. En 1998 fue condecorado por los franceses con la Legión de Honor en un reconocimiento simbólico a aquellos hombres que participaron en la mítica tregua. Murió el 21 de noviembre del 2005, a la edad de 109 años, considerado el último veterano sobreviviente de la tregua de Navidad. Y pues bueno, esa fue la historia de cómo comenzó la pendejísima forma en que comenzó la Primera Guerra Mundial y la tregua de Navidad. Vato, ¿Qué les pareció? Estaba babeando, güey, un escocés de 109 años, güey, qué rico. Y hasta el nombre tiene, va, de escocés, o sea, de escocés para pistear, para beber. Para beber, güey. ¿Cómo era? William Lawson. Anderson. Alfred Anderson.
Alfred William Anderson. Blazes. ¿Me sirves un vaso de Alfred Anderson, por favor? Ay, pues, Anderson. Güey, sí, suena En chido, las güey. rocas, un Anderson en las rocas, En por las favor. rocas. Ay, güey, nada, sí. Güey. Sí lo compro, güey, sí lo compro. Sí, Pues, güey. fíjate que de ese lado, dice aquí Cristian comenta, solo falta que los alemanes empezaran a bailar, me los imagino mientras el líder le pregunta cómo va, señor, es Navidad, hoy todos felices porque los enemigos son buena onda con la cara de ¿qué pedo? What the fuck? ¿Cómo que son buena onda? Son chidos, nos avisan cuando van a matarnos, dan de comer, y el otro día fusilamos un chingo de franceses, todo con madre. Vamos, Tranqui. Tranqui. No Qué mames. pedo, güey. Sí la guerra estuvo empezó por estuvo motivos raro. pendejos, güey. O sea, perdóname, pero la gente no quería combatir, güey. No había, No, nadie quiere, güey. La Segunda Guerra sabemos que fue por un hecho de idealismo y nacionalismo, obviamente, pero la primera guerra no tenía ni razón ni motivo de ser, güey. No, pues como vemos, lo que pasa es que era un pedo familiar, güey, porque, o sea, por ejemplo, algo que no mucha gente sabe es que el zar, o sea, Nicolás II, el rey de Inglaterra, y si no mal recuerdo, el Kaiser, eran bueno, Kaiser los tres eran nietos de la reina Victoria, güey. O sea, eran primos. Todos eran familia, güey. Eran pedos de familia, güey. Como dijiste hace rato, güey, era un problema que surgió en una peda familiar, güey. Se estaban peleando por los terrenos de la abuela, güey. Literalmente Sí. era eso, güey. Se Nos estaban vamos peleando a por los repartir terrenos. Europa. Uy. Sí, A los primos de Italia no les toca nada porque no les entendemos. No mames. Perdóname, pero es que es una mamada, güey. No, pero en este caso fueron los alemanes, ¿no? Los que no les tocó nada llegaron tarde. De que, sí, no, ni modo, carnal, ya llegaste tarde, güey, en la repartición de tierras. Ya ganaron todos estos güeyes. y Sí, luego, sí. luego ya más adelante, ya cuando estaba acabando la Primera Guerra Mundial, güey, ya cuando iba terminando la guerra, perdón, llegaron los primos de Estados Unidos, güey. Ah, Y ellos fueron los que acabaron con todo el pedo. los de Houston. Los de Houston. El primo de A Houston, huevo. el primo del gabacho. Sí, mo. Es que, pero siendo sincero, la Primera Guerra Mundial era un pedo familiar todavía. Todavía el mundo era muy chiquito en ese tiempo. Muy inocente, güey. Sí, güey. Digo, es algo como la tregua de Navidad, ni de pedo, güey, y me imagino que ahorita podría pasar. Vato, si se tiran a muerte en un videojuego que dura 5 minutos nada más por estarse rompiendo las pelotas, ¿tú crees que la humanidad tiene ahorita para tantita paz y amor? Exacto. Pero bueno, pues ya con esto nos despedimos. No sé si tengan algún último comentario que quieran hacer, Gabo, tío Murphy. Gabo. No, güey, la neta no. O sea, sigo un poquito no en shock, pero sí sorprendido, güey, por todas las hartas estupideces que pasaron para que tuviera que provocarse una guerra mundial, güey. No me jodas. Chile, no me jodas. Pero, pues bueno, supongo que por algún lado se empieza, güey, también. Y pues sí, güey, todo apunta que fueron por pedos ya rezagados que tenían, güey. Lo que accionó, pues ya nada más era la simple excusa para que todo pasara, ¿no? Y yo creo que hasta eso también, y como que indirectamente tuvo que ver también los resultados de la Primera Guerra Mundial, tuvieron que ver directamente o indirectamente, a lo mejor, no sé, con la Segunda Guerra Mundial. Digo, si ya hubo una primera, ¿por qué no puede haber una segunda? Y aparte, pues, si te fijas, son los mismos protagonistas, casi, güey, si te fijas, que empezaron todo el pedo. Entonces, como que fue ¿sabes qué? No nos gustó cómo pasó, y quiero un round 2. Básicamente, güey. Fíjate que te voy a resumir eso. La Segunda Guerra Mundial es como que llegó otra vez a Alemania, como siempre, vamos a agarrarnos a fregazos, y luego de repente dijeron, ¿y ese chino quién es? Y Japón, ¿yo qué? Yo soy japonés, estoy emputado. Y así, güey, se fueron trayendo bandón, güey, el eje contra lo veremos más adelante, pero sí, el eje es como que, te entiendo, Alemania, Italia y demás, y Japón, güey, Japón. Vamos a ver por qué pinta Japón aquí, porque Sí, de hecho. Sea, compras pasta, te preparas una Bratwurst y a alguien se le tocó sushi y dijeron, güey, ¿por qué, güey? Pues ahí, güey, lo metemos a la fregada. Entonces, con cerveza francesa. Con cerveza. Dice aquí Cristian, interesante este tema, muy educativo. Lo intentamos hacer educativo, viejo, pero nos desviamos. Nos desviamos mucho. Como los, ¿cómo se llama? Como los verdaderos ideales de la Primera Guerra Mundial. Perdemos totalmente el sentido. Y después de un rato es como que, estuvo bueno. Estuvo buena la peda.
Sí, oye, pero ya hablándolo bien, o sea, la Primera Guerra Mundial fue un sinsentido de la humanidad, sinceramente. Nos agarramos a putazos nomás porque ya estamos fastidiados los unos de los otros y demás. Pero sinceramente, viéndolo desde un punto de vista más alto, no era la humanidad en sí, eran los regentes que teníamos en ese tiempo, porque no eran presidentes, eran dictadores todos, ya eran emperadores y demás. Entonces, ya ahí se puede ver que las ideologías de gente pendeja que tiene mucho poder normalmente conllevan a consecuencias pendejas. Y al fin de cuentas la humanidad democráticamente dice, ya párale su pedo, ¿no? Sí, Sí. de hecho. Igual como decía ahorita Gabo, mucha gente francamente no, o sea, no le da mucha importancia a la Primera Guerra Mundial, pero todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial se derivó de esto. Entonces, es importante saber que esto ocurrió y cómo ocurrió para saber o para entender, digamos, por ejemplo, más adelante por qué pasó lo que pasó. O sea, por qué los alemanes, ya no digamos necesariamente Hitler, sino por qué los alemanes cayeron en todo lo que el Partido Nacional Socialista les decía. O sea, ¿por qué los convencieron tan fácil, güey? ¿Y por qué otra vez, como ahorita comentaba, fueron los mismos protagonistas? Y exactamente igual, eran los franceses, los británicos, los rusos contra Alemania y los que estaban ahí con ellos. ¿Y por qué entró Japón? ¿Y cómo entró Japón? Estuvo bien curioso eso. Güey, hay una parte Fue los que peor les fue, güey. Si te fijas, sí, y fue a los que peor les fue los que peor les fue, güey, al Chile. De hecho, hay una parte, güey, luego la veremos más adelante, donde los alemanes pelearon contra Rumania, güey, y yo no podía evitar imaginarme los vampiros, güey, sobre todo cuando dijeron que lucharon en los Carpatos, güey. En los Cárpatos, perdón, sí. Y yo, no mames, güey, tienen que salir vampiros en esa historia, güey. Qué gran banda, güey, Carpenter Forest, buenísima, güey, pero que dices, vato, me imagino al señor Vlad Tepes ahí como que con su ejército de piques, güey, correteándolos a los alemanes, güey. Apuntando para abajo, a ver, sabes, culero. Ay, güey. Pero bueno, ya con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo con nosotros. Gracias, Orión. La verdad, la gente si tiene oportunidad, sígalo. Ushas Orión lo pueden encontrar entre los links. Le agradecemos demasiado el raid del día de hoy. En serio, muchísimas gracias, viejo. Yo lo sigo, muchas gracias, carnal. Así es, muchas gracias. Igual a toda la gente que estuvo con nosotros, que estuvo haciendo sus comentarios, que nos estuvieron aguantando aquí todo el rato y que se quedaron hasta ahorita. Y como les decimos, siempre, sigan leyendo. Bye.